El día de hoy está con nosotros la consejera jurídica Luisa María Alcalde y está también José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Hace, pues, no sé cuándo, más o menos un año, o menos de un año, quizá un año, se aprobó una nueva ley para telecomunicaciones, radiodifusión y telecomunicaciones. Si recuerdan, lo que era el IFETEL dejó de existir y se creó una comisión con autonomía técnica, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. En esta nueva ley, una de las grandes o de los grandes cambios que hubo es el derecho de las audiencias, que es una petición de hace muchísimos años de la sociedad, porque el derecho a la información veraz pues es un derecho constitucional del pueblo de México. La comisión el viernes de la semana pasada emitió una serie de lineamientos que están a consulta pública en este momento. Esa es una tarea de la comisión con su autonomía técnica, pero consideramos relevante que todas y todos conozcan en qué consisten estos lineamientos. Entonces le pedí a la consejera jurídica que pudiera presentarlos, qué fue lo que presentó esta comisión. Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda pues llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información. Entonces, Luisa María nos va a explicar qué es lo que dice la ley y cuáles son los lineamientos que emitió la comisión el viernes de manera muy relevante. Y está Pepe Merino para poder contestar alguna duda relacionada con todos estos temas. Entonces, le pido a Luisa María que nos haga la presentación. Eso por un lado. Por otro lado, la consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a la telecomunicación como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos, desde quienes tienen una radio comunitaria hasta las grandes empresas o la ciudadanía en general. Ahora sí, Luisa María. Muchas gracias, presidenta. Aquí voy. Muchísimas gracias, presidenta. Con su permiso, medios de comunicación, pues vamos a presentar estos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el pasado viernes, que tiene que ver con la protección de los derechos de las audiencias. ¿Quiénes son las audiencias? Pues todas y todos nosotros que vemos la televisión, que escuchamos la radio. Adelante. Primero, antecedentes importantes. En 2013, desde 2013, se introduce en nuestra Constitución los derechos de las audiencias, se incorpora en nuestro texto constitucional. En 2014 viene una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde ya se expresa de manera más aterrizada estos derechos. Fíjense bien, unos años después, en 2017, viene una contrarreforma en donde se eliminan los derechos de las audiencias. Después, la Corte, en 2022, invalida la contrarreforma y establece que era un retroceso el quitar de la ley el derecho de las audiencias. No es hasta que llega la presidenta que se emite una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, donde se recupera y se fortalecen los derechos de las audiencias. Valga decir que la contrarreforma se da impulsada por el Partido Acción Nacional. Adelante. Lineamientos generales, primero que nada, decir, como aquí ya se expresó, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quien emitió y trabajó estos lineamientos que hoy están a consulta pública.
Son 20 días de consulta, del 27 de julio al 21 de agosto. Este es el portal, incluso pusimos el QR porque todas y todos podemos participar. Participación activa de audiencias, concesionarios, academia, organizaciones civiles, con el objetivo de enriquecer, es decir, de conocer y de en todo caso hacer propuestas sobre estos lineamientos que ya se encuentran en este portal. Adelante. ¿En qué consisten los lineamientos y a quién aplican? Bueno, los lineamientos fijan la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias. Se definen con precisión los conceptos establecidos en la ley para que no haya laxitud, subjetividad o discrecionalidad a la hora de interpretar dicha ley. Estamos hablando de radio y televisión. Estos lineamientos aplican para radio y televisión y son obligatorios para concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras, tanto de uso comercial como de uso público, como también de uso social. Se definen en los lineamientos cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios para proteger dichos derechos. Se obliga a los medios a contar con un código de ética y también designar personas defensoras de las audiencias. Y finalmente se contemplan mecanismos de protección para las audiencias a través de las quejas. Lo vamos a ver ahora. Adelante. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias establecidos en la ley y en estos lineamientos? 1. Recibir información veraz y oportuna. La obligación o responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Número 2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. El medio debe garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla o cortinillas o plecas. No tratar de engañar a la audiencia, es decir, esto es una opinión o esto es una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata. 3. Distinguir entre publicidad y contenido. Ese es el derecho que tenemos las audiencias y la responsabilidad del medio es asegurar la diferencia entre lo que es publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas. Esto es publicidad, esto es contenido. 4. Derecho de réplica. Permitir que las personas soliciten al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen. Y finalmente, se innova también en esta ley, en estos lineamientos, sobre las audiencias con discapacidad. Contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas. Adelante. Respecto al código de ética, todas las estaciones de radio y televisión deben emitir un código de ética y este código de ética debe incluir mención expresa de los derechos de las audiencias, procedimientos para presentar quejas ante las personas defensoras de las audiencias, criterios editoriales y valores que aseguren que difundir información noticiosa se cuenta con elementos para concluir que la información es veraz y mecanismos para la designación de las personas defensoras. A su vez, todas las radiodifusoras y televisoras deben contar con personas defensoras. Para radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona deberá provenir de la misma comunidad. Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.
las personas defensoras no deben tener conflicto de interés, se designará al menos una persona defensora por concesionaria y finalmente tendrán a su cargo la atención de las quejas presentadas por las audiencias. Finalmente, y como último punto, la queja, el procedimiento que tenemos las audiencias. Adelante. ¿En qué consiste? La persona que forma parte de la audiencia presenta una queja. La defensoría, el defensor de las audiencias, recibe la queja y pide un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, emite una recomendación a dicho medio. Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir. Y en casos extremos donde hay, no se siga, digamos, y no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La Defensoría tiene un plazo para resolver las quejas de 20 días. Estos son los lineamientos, 20 días de consulta, así que un llamado a que los conozcan y a que puedan participar. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Esto viene de la ley que fue aprobada y ahora son los lineamientos. Está a consulta, incluso han estado participando en la emisión de los lineamientos muchos de ustedes y también de las empresas grandes de telecomunicaciones, pero se abre a consulta para que todas y todos participen. Esta comisión regula radio y televisión. Le preguntaba ahora a Pepe Merino, porque por ejemplo la prensa escrita pues no está incorporada en este proceso. Tendría en todo caso que revisarse si es necesario o no. O las plataformas, que también no están en esta regulación, que son temas pues que están también a discusión de la sociedad. Pues esta es la información del día de hoy y ahora sí vamos a las preguntas. A ver. Gracias, Presidenta. Máximo Allende, de Subjetivo. Presidenta, hay quienes han hecho de la mentira su negocio. Lo mismo inventan el chupacabras, que lo mismo inventan los libros comunistas. Con esta consulta que hoy se publica y ahora entendemos que, digamos, la sanción a la que se hace acreedor quienes deliberadamente mientan o no atiendan este procedimiento que nos ha explicado la consejera jurídica, dirán que es un esfuerzo más de la Cuarta Transformación por censurar a quienes inventan, insisto, los libros comunistas, el chupacabras, quienes abiertamente llaman a no hacer caso a las autoridades sanitarias en medio de una crisis por COVID-19, entre otras cuantas mentiras. ¿Qué decir al respecto, Presidenta? Bueno, en la ley quedó establecido el tema de las multas. La comisión pues tendrá que decidir porque finalmente tiene su autonomía técnica. Desde mi perspectiva no se trata de multar, o sea, no es estar multando el objetivo. Si se fijan, es en realidad un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias. Una radio, cualquiera que ésta sea, una cadena de radio, ellos mismos nombran a su defensor de audiencias. Ellos mismos establecen su código de ética y cuando alguien reclama al defensor de las audiencias, dijiste esto y es mentira o fue totalmente parcial la información que estás dando, no diste este otro punto de vista, pues el objetivo es que esta persona pues pueda comunicar dentro de los programas de televisión o de radio pues la otra posición o la propia queja que hace alguien de las audiencias. El objetivo es fortalecer la información veraz y también la diferencia entre una opinión y una información. No se trata de multar, eso sería ya la última instancia. El objetivo pues es que sea
que no haya mentiras y que el agraviado o cualquier mexicano o mexicana diga: es importante que se den los distintos puntos de vista en cualquiera de las estaciones de radio o de televisión. Ahora, Presidenta, aprovechando la presencia del titular Pepe Merino, preguntarle sobre cómo va el registro de los celulares, de las líneas telefónicas, si es posible. Entiendo que hay un plazo que está por vencer, y cuál es la consecuencia de no registrar tu línea telefónica. Muchas gracias. Con su permiso, Presidente. Al momento hay 68 millones de líneas vinculadas. Es importante recordar que esta vinculación la hacen las empresas de telefonía, no es una acción que realice el gobierno. Y las empresas de telefonía únicamente resguardan el nombre y CURP de la persona para poderlo vincular al número telefónico. Se tomó la decisión de mantener el registro durante los meses subsecuentes a partir del último dígito de cada número. Entonces, por ejemplo, si tu número termina en 0, el plazo se vence el 15 de agosto y lo que ocurre después del 15 de agosto es un plazo de 72 horas o bien si hay una recarga por parte del usuario que al momento de hacer la recarga tenga que hacer el registro. El número 1 termina el 30 de agosto, el número 2 el 15 de septiembre y nos vamos así hasta el mes de diciembre. Esto para poder dar certeza a las personas de cuándo tienen el límite para registrar su línea y además permite a las empresas pues, no saturar sus sistemas en caso de que haya un número considerable de líneas, ¿no? Todas las líneas de pospago, es decir, quienes tienen un plan, ya están vinculadas porque al momento de realizar la adquisición con su empresa, pues dan la información del nombre y demás. Y este es un esfuerzo que se ha centrado más en las líneas de prepago, en donde nosotros estimamos alrededor de 40 millones de líneas de prepago que ya están registradas y faltarían otro tanto para concluir con la vinculación. Gracias, Presidente. Es importante porque ha habido desinformación o mala, querer decir que el gobierno quiere tener el control de todas las personas. Esto es falso. El objetivo es disminuir los delitos al máximo que se cometen a través del teléfono. El gobierno no guarda los registros, lo guardan las empresas de telefonía. Y es principalmente porque hoy ya no se puede porque la ley lo establece así, pero se vendían los chips de teléfono sin ningún registro. Y como ustedes saben, uno de los delitos que estamos atendiendo pues es el delito de la extorsión telefónica o delitos que se cometen utilizando los chips de teléfono y para poder identificar al presunto delincuente que participó en la comisión de un delito, pues resulta muy importante la información que se tenga del teléfono. Si el chip no está asociado a una persona, pues entonces podrás tener el número de teléfono de la persona o del teléfono, pero no a qué persona se asocia. Entonces, las propias empresas de telefonía guardan la información y la autoridad solo puede acceder a partir de la orden de un juez o a partir de si una persona es reportada desaparecida, pues entonces se le pide a la telefónica para que de manera inmediata se pueda decir qué teléfono tenía, dónde está, cuál es la persona, qué tan cerca está, etcétera. Es esencialmente para fortalecer la seguridad en nuestro país. Ese es el objetivo. El gobierno, repito, no guarda la información, sino las empresas que dan el servicio y las áreas de inteligencia de las secretarías estatales o de las fiscalías estatales o de la Fiscalía General de la República o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueden solicitar a la telefónica mayor información en caso de un delito. Entonces, ese es el objetivo, cuidarnos entre todos.
Y si se va a recargar el teléfono, pues sencillamente tienen que hacer el procedimiento de registro del número para poder seguirlo usando. Pues más allá de las personas, sería muy bueno que se informaran, que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal. Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, pues cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo, por cometer un fraude a la hacienda pública y por traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados. Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para poder haber obtenido una orden de aprehensión de un juez. Ayer creo que emitió otra vez un comunicado la Fiscalía nuevamente y se siguen las investigaciones y es esta persona junto con otros 7 que fueron detenidos por este delito. Es decir, no es cualquier cosa. O sea, presuntamente, porque siempre hay que decir presunto, el principal socio accionista de una empresa que se dedica a importar combustible y importó declarando menos combustible del que importaba o diciendo que era otro material. Y después es una red de distribución. Pone el comunicado de la Fiscalía de ayer. Distintos puntos. Dice, como resultado de haber encontrado 33 ferrotanques, se practicaron inspecciones en campo, toma de muestras, dictámenes periciales, así como la implementación de medidas de seguridad y preservación de indicios. Lejos de limitarse a la revisión de los ferrotanques localizados, la investigación se amplió hacia el análisis de la cadena logística completa del producto. Como resultado de estas diligencias, se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, que presentaban las mismas características de importación irregular. Va para abajo, para no leerlo todo, más abajo. Como resultado de esta labor se han integrado hasta el momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales de química para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados, dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados, dictámenes en fotografía para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados, dictámenes en criminalística orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados, etcétera, etcétera. Es decir, es una red de contrabando de combustible, desarrollado principalmente por una empresa. Y esta persona pues, es el principal accionista de la empresa. Entonces, no hay así tampoco mucha… Entonces, él puede tener derecho a amparo, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia de nuestro país y puede utilizarlos. Pero esto pues, no tiene nada de político, es sencillamente una investigación criminal que realizó la Fiscalía General de la República a partir del hallazgo de ferrotanques abandonados porque sabían que iban a localizarlos. Y toda la investigación documental pues que también siguen desarrollando. Y es este caso, incluso la Fiscalía tiene otros casos como el del el buque tanque,
que llevó a que la propia Secretaría de Marina denunciara a miembros de la Secretaría de Marina que habían participado en este proceso, que están detenidos junto con otras personas. Son al menos 2 investigaciones y tienen otras que la propia Fiscalía estableció. Presidenta, ya para finalizar, el día de ayer el subdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca hizo un comentario de nuevo insistiendo en que en México controlan los cárteles de la droga y pues llamó la atención que incluso comparó el Estado Islámico con los cárteles mexicanos e incluso Al Qaeda. Quisiera saber si usted tiene algún posicionamiento al respecto o le respondería en cuestión. No vamos a entrar en debate. Hay buena coordinación y saben que nosotros, México gobierna el pueblo, no gobierna nadie más, gobierna el pueblo. Y somos un gobierno del pueblo. Y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país. Y hay resultados. Entonces, no voy a entrar en debate particular con él. Incluso lo escaló un poco al mencionar que políticamente y el sistema judicial pues también lo controla. No sé a qué lo atribuye, si hay algún interés también político de campaña previo a las elecciones en noviembre. Pues recuerden que hay campaña en noviembre. Digo, hay campaña porque hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque pues, tiene que ser el propio Estados Unidos. Y como lo hemos dicho muchas veces, Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico. Ellos tienen una parte muy importante ahí. Y nosotros trabajamos en nuestro país y nos coordinamos en muchos temas, tenemos mucha coordinación, incluido en seguridad, pero cada quien opera en su territorio. En caso de que la Universidad Nacional Autónoma requiriera apoyo para investigar esto de los exámenes o posibles trampas en los exámenes digitales, ¿habría la posibilidad de que hubiera un acercamiento o se brindaría la ayuda? Yo sé que usted ayer mencionaba que confiaba en que la UNAM resolviera el tema, pero sigue en boga, hubo una protesta incluso en Rectoría de los que no quedaron seleccionados y pues quisiera saber si podría haber algún apoyo, algún auxilio. Digo, apoyo siempre puede haber, pero en todo caso, si hay la comisión de un delito, es en todo caso la Fiscalía. Yo creo que la UNAM tiene que resolver 2 temas dentro de su autonomía. Uno, cómo va a resolver el problema del propio examen. Si el examen no va a ser válido, si sí va a ser válido, si va a aplicar un nuevo examen, si los que obtuvieron la calificación aprobatoria, unos entrarán y otros no entrarán. Ese tema lo tienen que resolver ellos. ¿Qué va a pasar con ese examen que se aplicó a distancia y que encontraron que tuvo irregularidades? Ese es un tema que tienen que resolver pues, por los jóvenes, porque los jóvenes pues, siempre se preparan para el examen de admisión y pues quieren tener certeza de qué va a pasar ahora que se entre a clases. Entonces, tienen que resolver esa parte. Y eso solo lo pueden resolver ellos porque es una institución autónoma académicamente y también en términos de su forma de gobierno. Y ojalá lo puedan resolver pronto para que pueda haber certeza para todos los estudiantes que quieren entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un tema que tienen que resolver. Y el otro tema, pues tienen que ver cómo se cometió este fraude. Si participó la empresa que contrataron para hacer el examen. Si fue más bien que cada quien individualmente, algunos estudiantes utilizaron la inteligencia artificial. Sí. Esa investigación, pues más que la propia agencia, aunque se puede dar asesoría, pues tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la Fiscalía para realizar este tipo de investigaciones. Y si resulta eso, si van a poner una denuncia o no van a poner una denuncia. Así lo veo yo desde nuestra perspectiva, ¿no? Una cosa es cómo van a resolver quién entra y quién no entra a la UNAM, y eso lo tienen que decir ellos. Todo tiene que ser autónomo, tiene que ser ellos, y nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma.
Lo segundo es cómo se cometió el fraude. O sea, si estuvo involucrada la empresa, si no estuvo involucrada, si requieren presentar una denuncia o no requieren presentar una denuncia y qué van a hacer en torno a ello. Y eso lo tiene que decidir la propia UNAM. Y el apoyo que requieran de la Secretaría de Educación Pública o de la agencia, pues por supuesto, pero es un apoyo. Ellos son los que tienen que tomar la decisión. Gracias, presidenta. Y nosotros podemos ayudar también con la Rosario Castellanos y con otras universidades para que los estudiantes sepan que siempre van a tener una opción para estudiar una licenciatura, sea a distancia o sea presencial. También, presidenta, y entendiendo que la UNAM es autónoma, pero en este caso que queda expuesto por lo de las anomalías en el examen de admisión, sobre todo de licenciatura, por el presunto uso de inteligencia artificial y trampas que se habrían dado, pues es también importante reflexionar qué pasa con nuestra máxima casa de estudios y que el dinero que recibe es dinero del pueblo. O sea, más allá de su autonomía, la UNAM debe responder al pueblo de México y se habla de más de 100 millones de pesos en este contrato. Pero al margen de ello, también está como un tema central el hecho de que solamente van a ingresar 21,962 aspirantes, jóvenes aspirantes, de los 158,712 jóvenes que presentaron el examen. Es decir, la UNAM está rechazando a 135,750 jóvenes nuevamente. Y por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es donde doy clases, pues hay grupos que tienen 5 alumnos por salón, hay salones que permanecen muchas horas desocupados. Es decir, la UNAM tiene infraestructura y tiene incluso profesores y profesoras para pues ampliar aún más su matrícula. Preguntarles si, respetando la autonomía, se puede hacer un llamado a la universidad pues para que evalúe hasta dónde puede ampliar esta matrícula, porque se habla pues más de 135,000 jóvenes quedarán sin ese lugar, ¿no?, para estudiar. Desde que entramos hablamos con todas las universidades a través de tanto Rosaura como de Mario Delgado, de la Secretaría de Ciencia, como del Secretario de Educación, para que todas las instituciones de educación superior amplíen su matrícula. Nosotros creemos que con el presupuesto que tienen capacidad para ampliar su matrícula. Depende nuevamente de ellos, pero sí es importante que se haga esta evaluación. Algunos han ampliado su matrícula, el Politécnico, por ejemplo, ha ampliado su matrícula de manera muy importante. Y la UNAM ha ampliado la matrícula, pero nosotros también creemos que puede ampliarla más. Y adicionalmente nosotros estamos fortaleciendo la Universidad Benito Juárez y la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Este año la Rosario Castellanos, si mal no me acuerdo, tiene alrededor de 80,000 estudiantes. La Benito Juárez tiene alrededor de, si mal no me acuerdo, 200,000 estudiantes ya. Y vamos a seguir ampliando la matrícula, con la idea de que no haya un solo rechazado, que el joven que quiera estudiar la universidad la pueda estudiar en una institución de manera gratuita. Ahora sí pones los comunicados, tanto de Vulcan como de Economía, no sé si los tienes. Este es de la empresa Vulcan. El mayor productor de agregados para la construcción del país proporcionó hoy una actualización con respecto a su arbitraje en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque la controversia fue dentro del Telecán, no del Temec, originalmente en 2018. Como se ha divulgado anteriormente, Vulcan ha estado involucrado en un arbitraje del Telecán contra México por el incumplimiento por parte de México de un acuerdo para desbloquear una parte de las reservas de agregados de Vulcan en México
y el cierre arbitrario de operaciones de extracción de la compañía en ese país. Hoy el Tribunal del Telecán emitió su decisión en el arbitraje. En la decisión el tribunal determinó que México violó el Telecán en varios aspectos. Sin embargo, la indemnización monetaria otorgada a Vulcan por las violaciones de México fue insignificante. Se pedían como 1.700 millones de dólares y al final fueron como 150 millones de dólares lo que estableció. De conformidad con las normas aplicables, la decisión permanecerá confidencial hasta su publicación. Esto es muy importante porque hay 30 días todavía de que no se puede estar emitiendo muchos comunicados ni dar los detalles. Y es importante porque así son las reglas en estas disputas. Entonces se puede hablar de esto de manera muy general. Ahora, el de economía. El día de hoy se emitió el fallo final del arbitraje internacional en contra de México, iniciado por Vulcan, filial de Vulcan Materials Company, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones del Banco Mundial. En dicho proceso, realizado en el amparo del Telecán, la empresa reclamaba que entre enero de 18 y 22, diversas autoridades federales y estatales adoptaran medidas que afectaron la operación de sus proyectos en México, realizados, ahí está mal, ¿no?, a través de Calizas Industriales del Carmen, de Calica. El fallo del tribunal arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Esto es interesante, porque esa clausura se hizo con Peña Nieto en enero de 2018. Y, o sea, salvo esa medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado. El Gobierno de México analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance. Todavía puede haber un periodo de solicitar la nulidad de esta resolución. De ellos, tanto de Vulcan como del Gobierno mexicano. De igual manera, refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente, así como el respeto a las reglas y procedimientos internacionales. Entonces, no podemos dar muchos más detalles por estos 30 días en donde todavía se solicita confidencialidad. Ahora, en efecto, hubo una serie de acciones por consideración de que Vulcan violaba sobre todo normas ambientales y las resoluciones del impacto ambiental. Vulcan se inconforma ante este organismo internacional y hay esta primera resolución. Entonces, todavía pueden venir otras acciones. En efecto, el predio es privado, es de ellos, los predios son privados, son de ellos, aun cuando se haya decretado área natural protegida sobre estos predios. Y el puerto, que es un puerto de altura muy importante, solamente está concesionado para Vulcan, en una concesión que se hizo hace tiempo. Ahora ya no se dan concesiones, ya se dan otro esquema de participación privada en los puertos, que no tiene que ver con las concesiones, pero tienen la concesión todavía por varios años. Entonces, de todas maneras, nosotros seguimos en el diálogo. Esta resolución no tiene que ver con el diálogo, fue una decisión del propio tribunal, no tiene nada que ver con el diálogo que hemos establecido con ellos. Es una resolución importante porque aunque da razón en ciertos temas a Vulcan, pues la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa. Entonces, hasta ahí vamos en este momento. ¿Qué procede hacia adelante? Si nos esperan como unos 30 días, podemos ya dar pues mucho más detalles sobre este tema. Gracias, Presidenta. Pero entonces, si el diálogo sigue adelante, quiere decir esta consideración, se estaba incluso planteando que terrenos aledaños a lo que ahora o lo que era el terreno de Calica le fueran otorgados. En algún momento se mencionó esto, en otro momento también se había mencionado en otros bancos de material de la región que ellos se les pudieran otorgar. ¿En qué sentido va? Ellos tienen que resarcir el daño ambiental, porque así es, tienen que hacer su proceso de remediación, aun cuando esté clausurada
la mina. Ellos también todavía tienen material ahí. Entonces, en ese sentido se está platicando con ellos de cómo se cumpliría todo este procedimiento. Con esta resolución, pues estamos en una condición diferente donde vamos a seguir dialogando. Es decir, el diálogo nunca se cierra esa posibilidad, siempre buscando la protección de las comunidades y del medio ambiente. Yo creo que es importantísimo el hecho de que ya no estemos con una espada de 1.700 millones de dólares. El 1% no son 170, son 17 millones de dólares, ¿no? Que realmente pues es una diferencia muy grande. Sí, para no violar la parte procesal, si nos esperan como un mes más o menos que ya, ya no hay esta parte de confidencialidad, ya podemos detallar mucho. En este mismo tema, pero yo he venido planteando ahora, bueno, cuando se firmó el tratado con la Unión Europea, cuando se estaba revisando el tratado, se estaba tratando de revisar o se revisó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Hemos planteado la gravedad de que existan estos instrumentos, que México acepte estos instrumentos de disputa de las empresas contra los estados, porque resultan en este tipo de demandas, que en este caso en particular de Vulcan, pues creo que la estamos librando muy bien, pero justamente en esta misma semana, creo que, bueno, el día de ayer, entra otra demanda por el mismo instrumento, por este tipo de instrumentos por parte de la Gran Bretaña en contra de México por el tema de las minas de litio en Sonora, otra nueva demanda, también por un tratado bilateral de inversión con la Gran Bretaña. Es importante decir que este tipo de instrumentos o anexos de los tratados de comercio o los tratados de inversión, muchos países no los aceptan. Canadá, por ejemplo, no los acepta, Brasil no los acepta, la misma Unión Europea no los acepta, sin embargo México los sigue aceptando. Bueno, en el TEMEC está para los 3 países. Canadá no acepta. En el TEMEC está para los 3 países. Entonces, son condiciones que se firmaron en su momento. Puedes estar o no estar de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos una virtud, que tenemos un gran equipo ahí en la Secretaría de Economía, que gracias a ellos se logró este resultado en la defensa de las controversias internacionales.